Quiero de antemano agradecer la amable invitación para participar en estos foros de debate público de la reforma energética. Bien, estamos con el tema de costos y tarifas eléctricas. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi presentación. La iniciativa de reforma energética en materia de electricidad se pretende justificar bajo el argumento central de que las tarifas eléctricas en México no son competitivas a nivel internacional y que el modelo actual de participación privada en la generación eléctrica se está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad. Esto es lo que yo encontré como el argumento central, del cual se deriva toda otra serie de argumentos adicionales que todos ellos van resultando siempre a favor del mercado eléctrico y en contra del modelo actual que, digamos, se ha implementado desde 1992 con las modificaciones que se dieron a la ley del servicio público y que dieron posteriormente paso a la contratación del esquema de generación a través de productores independientes. En tal virtud se argumenta que se trata de una reforma cuyo último fin es reducir los costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, de tal manera que se disminuyan las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la industria. Bien, procedamos entonces a analizar la validez o la invalidez de tal argumentación. En primer término, es un hecho que las tarifas eléctricas en México son más elevadas que las de nuestro principal socio comercial, particularmente las que se aplican a las industrias y los establecimientos comerciales y de servicios. ¿Cuánto más elevadas? Estimamos que entre un 40 y un 50%. ¿A qué se debe esto? Básicamente y sobre todo a un solo factor, y es el alto precio relativo del combustóleo. En México somos uno de los pocos países en el mundo que utiliza combustóleo en la generación eléctrica. En casi todo el mundo no se usa combustóleo y tiene razones de peso. El problema es que el combustóleo, al igual que el petróleo, está divorciado en gran parte del mercado del carbón y del gas natural, los dos combustibles que más se usan en el mundo para generar son el carbón fundamentalmente y complementariamente el gas natural. Bien, para poder entender esto, o sea, cómo repercute el combustóleo en los costos de generación, se debe hacer un análisis comparativo de los costos de generación fósil en México y los Estados Unidos. Los resultados son estos. El costo promedio ponderado de los combustibles fósiles, y cuando hablo de combustibles fósiles son el carbón, el gas natural, el combustóleo y el diésel.
El costo promedio ponderado de los combustibles fósiles empleados en la generación eléctrica en México asciende hoy día a 5.9 centavos de dólar por kilowatt hora. En Estados Unidos, dicho costo es de alrededor de 3 centavos de dólar por kilowatt hora. Tenemos un diferencial de casi 100%, casi el doble. Esta diferencia de 2.9 centavos entre 5.9 y 3 se atribuye principalmente al impacto del costo del combustóleo y en menor grado a los precios del carbón, tanto nacional como importado. Lo que determina esta situación son las diferencias que existen en la estructura de generación fósil y los precios de los combustibles entre ambos países. En Estados Unidos, la generación fósil representa alrededor del 69% de la generación total. El resto es generación nuclear, hidráulica, poco de fuentes renovables. Y esta generación fósil, el 69% de la generación total, se realiza básicamente a partir de carbón, alrededor de un 38%, y gas natural, alrededor de un 30%. Los petrolíferos, que son el combustóleo y el diésel, aportan menos del 1%. El último dato que yo vi algo así como 0.3% de la generación total. En México, la generación fósil representa el 82% de la generación total. O sea, tenemos un mayor porcentaje de generación fósil. Y esta se realiza a partir de gas natural, fundamentalmente, tenemos un 48%. El combustóleo representa alrededor del 16%, el carbón 14% y el diésel 4%. De manera tal que si sumamos el combustóleo y el diésel, los petrolíferos aportan el 20%. Por consiguiente, el resultado de esto es que en Estados Unidos la generación fósil utiliza casi en su totalidad combustibles de bajo precio. Estamos hablando del carbón y del gas natural. Mientras que en México el 20% de la generación fósil proviene de combustibles de muy alto precio relativo, que es el combustóleo y el diésel. Y a su vez tenemos el lío de que el 14% emplea carbón a un precio que resulta en México casi 50% superior al de Estados Unidos. Una cuestión importante es entender estas diferencias entre los combustibles de alto precio y los combustibles de bajo precio. La medida energética con la que se mide esto, digamos, se podría decir son dólares por una unidad térmica equivalente, que son millones de BTUs, de las unidades térmicas británicas, BTUs. Bien, el gas natural y el carbón son combustibles de bajo precio. El carbón ronda actualmente por los $3 por millón de BTUs. El gas natural anda por el orden de los $4 por millón de BTUs, mientras que el combustóleo está 3.5 veces arriba que el gas natural, alrededor de $14 por millón de BTUs. Y el diésel lo tenemos por arriba de los $20. Entonces, cualquier alternativa de generación con combustóleo y diésel nos va a resultar mucho más cara, varios órdenes de magnitud más alto que generar con carbón y con gas natural. Entonces, es esta razón la que nos genera los altos costos de generación fósil en México en relación a nuestro principal socio comercial.
Y es un punto tal que bastaría con sustituir el combustible por gas natural para que se elimine la mayor parte de la diferencia en costos de generación que existen entre Estados Unidos y México. Si sustituimos el combustible por gas natural, vamos a tener costos de generación muy semejantes a nuestro principal socio comercial, que entre otras cosas es el país que tiene costos de generación y tarifas eléctricas de los más bajos en el mundo. Ahora, este es un hecho que el gobierno federal conoce muy bien y es por ello que desde hace varios años se han emprendido acciones para sustituir el combustible por gas natural. Y ya hemos avanzado mucho en esto. Hace muchísimos años, estamos hablando en la década de los 90, el combustible llegó a representar el 60% de la generación eléctrica nacional. Ahorita ya tenemos el 16%. Aunque el porcentaje es relativamente bajo, el problema es que este diferencial de precios, ¿verdad?, es lo que nos genera que el combustible represente aproximadamente la mitad del costo total de los combustibles fósiles empleados en México. Ahora, para sustituir combustible por gas natural no se necesita ninguna reforma constitucional. Con ella o sin ella se van a llevar a cabo todas las acciones necesarias para este fin, muchas de las cuales ya están en marcha. El problema principal que hay en México lo constituye la limitación que existe en el suministro de gas natural en muchas áreas, pero sobre todo en la región norte. Ya sea por la limitada cobertura y por la limitada capacidad de la red nacional de gasoductos, y también porque hay una insuficiente producción nacional de gas natural. Ahora, este problema se irá resolviendo en la medida que se vayan concluyendo los nuevos gasoductos. El maestro Yersenson mostró una lámina de las diversas obras que están en marcha ya, fundamentalmente en la parte norte, tanto en el noroeste como en el norte. Pero tenemos problemas de limitación también en el noreste y tenemos problemas en la región central. No tenemos capacidad suficiente. No hay ductos en muchas partes y en otros la capacidad de los ductos ya no da. Entonces, en la medida que se vaya resolviendo esto, vamos a poder tener un abastecimiento de gas natural mucho más amplio. Muchas plantas que vienen generando con combustible podrán ser reconvertidas a gas natural y se podrán llevar a cabo la construcción de nuevas centrales con base en gas natural. Hay otro elemento asociado al gas natural, y es que se emplea últimamente fundamentalmente en centrales de ciclo combinado de una muy alta eficiencia térmica. Estamos hablando que estas centrales tienen eficiencias que rondan por el orden del 50%, cuando una central termoeléctrica convencional tiene eficiencias como del 37%. Entonces, esta mayor eficiencia se traduce en un menor uso de combustible y, por lo tanto, en un abaratamiento de los costos de generación. Para darles una idea, si nos referimos únicamente a los costos variables, en una central de ciclo combinado tenemos el día de hoy en México costos que rondan por alrededor de los 300 a 350 pesos por megawatt hora. Si nos vamos a una central que está operando con combustible, estos costos, debido a la más baja eficiencia, se nos van por el orden de los 1,600 a 1,700 pesos por megawatt hora. O sea, son casi 5 veces más altos.
Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para las tarifas eléctricas? Entonces, la sustitución de combustóleo por gas natural, lo que nos va a dar como resultado es un abaratamiento, una reducción significativa en los costos de generación. Y estos costos de generación, esta reducción de los costos de generación se va a traducir en una reducción en las tarifas eléctricas, particularmente las tarifas a la industria, el comercio y los servicios. No estamos hablando de las tarifas residenciales que se manejan bajo otra lógica. De hecho, las tarifas industriales, comerciales y de servicios se ajustan mensualmente con base en una fórmula que se llama de ajuste automático, donde se repercuten mes con mes las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación. Las variaciones en una canasta de combustibles. Si los combustibles, si el costo de la canasta de combustibles baja, se repercute inmediatamente al otro mes sobre las tarifas industriales, comerciales y de servicios. Y esto es un hecho. Y ya existen los mecanismos tarifarios, ¿verdad?, que habrán de reflejar en estas tarifas los avances que se logren en la reducción de costos. Esto es un hecho. No se requiere ninguna reforma constitucional. Y en el sentido no son tarifas manejadas arbitrariamente, están definidos perfectamente bien claros todos los factores con los que se van ajustando mes con mes. Claro, si suben los precios del combustóleo, suben los precios del gas, las tarifas suben; si estos bajan, las tarifas bajan. Ahora, ¿esto permitirá que se logre una mayor competitividad de las tarifas? Sin duda, pues la diferencia que existe en los costos promedio de los combustibles entre México y Estados Unidos, esta que mencionamos de 2.9 centavos por kilowatt hora, según ya indicamos, es muy cercana, es casi la misma a la que existe entre los precios medios de la energía eléctrica que se suministra al sector industrial. En este caso estamos hablando que el precio medio de la energía eléctrica industrial en Estados Unidos ronda por alrededor de los 6.8 centavos de dólar por kilowatt hora. En México andamos alrededor de 9.8 centavos por kilowatt hora. Hay una diferencia de 3 centavos. Y en los costos de los combustibles tenemos una diferencia de 2.9. Entonces, si eliminamos estos sobrecostos de combustibles, vamos a poder eliminar esta diferencia. Y lo que va a suceder es que una vez que se reduzcan los costos de generación por la sustitución de combustóleo por gas, las tarifas eléctricas industriales se van a reducir y México se va a ubicar dentro del conjunto de países con tarifas eléctricas más bajas del mundo. Prácticamente muy cercanas, muy próximas a nuestro principal socio comercial. Todavía es posible que tengamos alguna pequeña diferencia, pero será sobre todo atribuible a la generación con carbón, que según mencioné yo, el carbón, tanto nacional como el que estamos trayendo de fuera, tiene en promedio un precio que es alrededor de un 50% más alto que el promedio de nuestro principal socio comercial. Y esto nuevamente habrá de ocurrir con o sin reforma constitucional. Entonces, toda esta argumentación que es la reforma constitucional la que nos va a permitir reducir los costos de generación para reducir tarifas, pues yo creo que
prácticamente no tiene validez. En realidad, la reforma constitucional tiene que ver muy poco con esta cuestión de los costos y las tarifas. Más bien, el propósito es abrir un espacio mayor a la participación privada en la industria eléctrica y reducir el control por parte de CFE del sistema eléctrico nacional. En este respecto, en la iniciativa de reforma se argumenta lo siguiente, y cito: la creación de un mercado competitivo de capacidad y energía, junto con un proceso de interconexión que aumente la transparencia y eficiencia en el otorgamiento de acceso a la red de transmisión, permitirá que haya múltiples desarrolladores responsables del aumento de capacidad, además de CFE, colocando a la CFE en condiciones de competir y otorgándoles incentivos para hacer más eficientes sus propios procesos. Continúo con la cita. La reforma brindará certidumbre jurídica a los proyectos de participación privada, como si no la hay hoy día, parece ser, ¿verdad? Mientras que el mercado les dará mayor seguridad económica. O sea, todo indica que hoy no tienen seguridad la participación privada y que el mercado es la que se los va a dar. Lo anterior permitirá reducir el costo de financiamiento de los proyectos privados y por ende el costo que pague el usuario final. Todavía continúo. En la coyuntura actual, la ausencia de un mercado que permita vender capacidad y energía a clientes distintos a la CFE ha aumentado el riesgo de inversión en el sector y ha concentrado los beneficios de la participación privada en pocos actores, lo que se ha traducido en costos económicos y financieros que se trasladan a los usuarios finales. Sinceramente no sé de lo que están, a lo que están refiriéndose. Una vez que se establezca un entorno de reglas claras y seguras para la inversión y la participación privada, se acelerará la sustitución de combustible por energías limpias y gas natural. Asimismo, la CFE podrá competir por los grandes usuarios, propiciando aún más las eficiencias y con ello la reducción de las tarifas eléctricas. En fin, se argumenta todo en contra del esquema que justamente tenemos hoy día, el esquema actual, y todo a favor del mercado. O sea, es el mercado el que va a resolver mágicamente todo. Pero me pregunto, después de oír todas las argumentaciones, ¿no?, ¿de qué riesgos de inversión hablan? Hablan de que tenemos el día de hoy riesgos de inversión. ¿De qué riesgos hablan? ¿A qué se refieren con eso de la concentración de beneficios en pocos actores y del traslado de costos económicos y financieros a los usuarios finales? La realidad del esquema actual de participación privada es totalmente diferente a lo que se argumenta, totalmente. El esquema de productor independiente, que viene de las modificaciones a la ley del servicio público de 1992, y el primer productor independiente entró en funcionamiento en el año 2000 y actualmente tenemos operando alrededor de 13 empresas. Y aportan actualmente una tercera parte de la generación total de energía eléctrica para ser servicio público.
este modelo que dicen que está agotado, y dicen que está agotado, yo vengo oyendo señalamientos de que estaba agotado ya desde 1998, desde 1999, antes de que entrara en operación la primera central bajo el esquema este. Desde ahí venían ya promoviendo el cambio a un mercado de energía eléctrica, y dado el argumento de que el modelo estaba agotado ya desde antes de que entrara en funcionamiento, ¿verdad? Señalaban pues que teníamos que dar paso al mercado, ¿verdad? Y la realidad es que el esquema de productor independiente no conlleva riesgos para los inversionistas privados, pues tienen asegurada la recuperación de sus inversiones a lo largo de los 25 años de duración de los contratos firmados con CFE. No tienen ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad de que no recuperen sus inversiones. La única posibilidad es que algo suceda en sus plantas y no tengan la posibilidad de poder generar energía, porque si no tienen su capacidad disponible para su uso por la parte de CFE, no se les pagan los cargos fijos de capacidad, que son con los que recuperan sus inversiones. Esto no se ha dado. Y a través de la modalidad esta, CFE adquiere energía de muy bajo costo, la cual, según mencionaba, se genera con gas natural en centrales de alta eficiencia. Esta es la energía de más bajo costo que tenemos hoy día en México. Los beneficios de esta energía de bajo costo no se concentran en pocos actores, según dicen, sino al contrario, estos beneficios se trasladan a todos los usuarios finales. Entonces, todos los argumentos que se plantean en contra del esquema actual y a favor del mercado, creo que se van cayendo uno tras y otro por su propio peso. En realidad, el elemento central de la reforma es la creación de un mercado eléctrico, y esto lo traen en mente desde hace mucho tiempo. Y un mercado en el que los generadores privados puedan obtener un mayor beneficio que el que están obteniendo el día de hoy, bajo las modalidades ya sea de productor independiente o de autoabastecimiento. De lo que se trata es de generar la posibilidad de que puedan tener mayores beneficios los productores independientes contratados por CFE. Tienen un beneficio acotado a lo largo de 25 años. Está justamente ese beneficio forma parte de los contratos que se han celebrado, casi todos en términos relativamente próximos. Ahora bien, se habla de un mercado competitivo de capacidad y energía, en el que participen CFE y las empresas privadas supuestamente en igualdad de condiciones, cosa que no se va a dar. Y esto lo pretenden hacer no para reducir los riesgos para la participación privada, sino para otorgar mayores incentivos y mayores beneficios a un pequeño grupo de empresas, tanto generadoras como consumidoras de energía eléctrica, que sin duda son las que habrán de sacar la mayor ventaja del mercado, ya sea dentro de él, porque participen dentro de él, o fuera de él. Es un hecho
El hecho es que una vez que opere el mercado eléctrico, bajo el control de una entidad independiente de CFE, los productores independientes estarán en posibilidad de dar por terminados sus contratos de largo plazo con CFE, ya sea para ofertar su generación de energía a través del mercado o para abastecer directamente a los grandes usuarios. En los contratos que tiene celebrado CFE con estas 13 empresas existe una cláusula que se metió esta cláusula desde 1997 y sucesivamente, ¿verdad? Con la idea de que justamente se diera paso al mercado eléctrico y que estos particulares pudieran estar en posibilidad de dar por terminados sus contratos firmados con CFE. Y la realidad es que los productores independientes obtendrán del mercado o fuera de él un pago más elevado que el que reciben de CFE, aprovechando el enorme diferencial que hay entre sus costos de generación, que son los más bajos, y los de muchas centrales de CFE. Pues de no ser así, entonces, ¿para qué cancelar contratos con CFE? Que les garantizan sin mayor riesgo la recuperación de sus inversiones y una rentabilidad razonable. Bueno, van a dar por terminados los contratos porque van a tener la posibilidad de poder maximizar sus beneficios. En estas circunstancias, aumentaría el costo promedio de la energía suministrada por CFE al mercado, ya que CFE se quedaría sin su fuente de suministro más barata. Le quitamos a CFE la energía adquirida a los productores independientes y automáticamente el resto del costo promedio ponderado de generación de CFE tendría una alza relativamente fuerte. Por otra parte, lo más probable es que los productores independientes amarren su futuro mediante contratos de largo plazo para suministrar en forma directa a las grandes empresas, en términos más convenientes para ambas partes que los del mercado, provocando con ello que CFE a su vez pierda a sus principales usuarios no subsidiados y enfrente una mayor presión sobre sus finanzas. O sea, si los productores independientes están en posibilidad de poder vender directamente, cosa que no pueden hacer hoy día, solamente pueden vender la energía a través de los contratos suscritos con CFE. Si lo pueden hacer directamente, ya sea a través del mercado o fuera de él, amarrando contratos con los grandes clientes, van a recibir seguramente una retribución más alta que la que tienen actualmente en los contratos con CFE. Y a su vez, los principales clientes industriales van a tener la posibilidad de poder tener un abastecimiento de más bajo costo que el que tienen con CFE. Para darles una idea, la suma de los cargos que CFE paga actualmente a estas 13 empresas ronda en promedio por alrededor de los 600 pesos por megawatt hora, más o menos.
a unas se les dan cargos poco más bajos, otras más altos, pero más o menos andan en una media de 600 pesos por megawatt hora. La energía que CFE le vende a los clientes industriales en promedio anda por alrededor de 1.20 pesos por kilowatt hora, que esto en términos de pesos por megawatt hora son 1.200 pesos por megawatt hora. Es el doble, ¿correcto? Entonces basta con que ambas partes se pongan de acuerdo, podrán tener una retribución más alta, los generadores podrán tener una retribución más alta y los clientes industriales podrán tener tarifas más bajas. ¿Ok? Saldrán ampliamente beneficiados de esto. Claro, alguien tiene que obviamente pagar el pato y en este caso es CFE y el servicio público de energía eléctrica asociado a CFE. El siguiente la siguiente cuestión crítica, digamos, la constituye a su vez la obligación que se le impondría al mercado para adquirir la energía generada por las fuentes renovables, la cual tendría que ser adquirida bajo reglas y condiciones que no están todavía definidas, y lo cual conlleva un enorme riesgo de encarecimiento de la energía suministrada al mercado, tal y como está ocurriendo en muchas partes del mundo. La mayoría de las naciones que han tenido un gran avance en el desarrollo de las fuentes renovables lo han hecho a través de fuertes subvenciones del Estado a las empresas generadoras, ya sea mediante subsidios directos, exenciones fiscales o apoyos financieros. Pero en el caso de México, el gobierno federal no quiere asumir ninguna responsabilidad en este respecto y está abocado a que alguien más cargue con los sobrecostos del desarrollo de las fuentes renovables. Y alguien más, pues por lo general apunta siempre a CFE. El peor de los mundos para CFE definitivamente es quedarse sin su fuente de suministro más barata, con una mayor proporción de usuarios fuertemente subsidiados, que son los residenciales y los agrícolas, y con la obligación de adquirir en el mercado energía cara para cubrir el servicio público de energía eléctrica, y presumiblemente todo esto en un contexto de tarifas decrecientes o más bajas. En estas circunstancias, la prestación del servicio público de energía eléctrica le resultaría cada vez más onerosa al Estado. Y se enfrentaría al dilema de quién pagará las consecuencias. Y no hay más que dos: los usuarios o el erario público. Al mismo tiempo que las grandes empresas privadas, ya sea generadoras o consumidoras de energía, maximizarían sus beneficios y aplaudirían lo exitoso de la reforma constitucional. En suma, esto es lo que yo quería presentarles.